Santo es poderoso. Él es poderoso, amado. Creemos que sí, que Él es poderoso. Vamos de inmediato a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Y por ser palabra de Dios leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, derribado, pero no destruido. Amén. Pueden sentarse. Amados, es impresionante ver que el apóstol Pablo hace esta declaración, y a mí me llena de gozo entender lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Y vemos que él le escribe a esta iglesia, la iglesia de Corintios. No era cualquier iglesia, era una iglesia que estaba dotada de dones, una iglesia que estaba dotada del poder del Espíritu Santo, era una iglesia que conocía el mover de Dios. No era cualquier persona a la cual el apóstol Pablo se estaba refiriendo, pero el apóstol Pablo le hace un aclarante, y es bueno que nosotros también nos hagamos ese aclarante. Y él dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amado, es impresionante que el apóstol Pablo estaba alineado a lo que la Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Y la Biblia dice: pero recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu, aclarando que el poder está en una persona, aclarando que el poder no está en nosotros, sino en la persona del Espíritu Santo. Y nosotros recibimos el poder que Él trae en su persona. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, se nos da un derecho, según Juan capítulo 1 versículo 12, y es el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos entonces, si somos hijos, como dijo la hermana Eriana, creen que ya tienen al Espíritu Santo? ¿Hay alguien que lo tenga por aquí? Por este lado hay alguien que tenga el Espíritu Santo. Amados, ¿sabe qué sucede cuando entendemos que ya tenemos al Espíritu Santo de Dios? La Biblia dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Que Él, amado hermano, escuche esto, amado hermano, es quien convence de justicia, de juicio, de pecado. Tenemos una persona dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La clave para caminar bajo el poder del Espíritu Santo es conocerlo. No hay manera que queramos expresar un poder si no hablamos con ese ser que vive dentro de nosotros. A veces pasa tiempo y no hablamos con Él. Jesucristo hace una comparación, un paralelismo, y Él habla de que la iglesia es una novia y que Él es el esposo. ¿Por qué Jesús hace esta comparación? Porque el Espíritu Santo de Dios se puede hacer una comparación de una relación amorosa. ¿Cómo es que usted tiene una relación con alguien y usted no habla con esa persona? ¿Cómo es que usted tiene una relación con alguien supuestamente, pero usted no pasa tiempo con esa persona? Y no es que no tengamos una relación con Él. Ahora, ¿qué tipo de relación tenemos con Él? Hay diferentes tipos de relaciones.
Pero ¿qué tipo de relación tenemos? ¿Saben cuál es la relación que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos? Que le seamos sinceros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Pablo habla de ser un vaso de barro. El barro es algo que se puede transformar cuando recibe el agua. Cuando el agua le cae a la arcilla, el barro empieza a ser moldeable. Lo único que Dios quiere es que cuando el Espíritu Santo nos caiga encima, podamos moldearnos a lo que Él nos dirija. Y cuando me hablaron de este tema, Dios me ministró cosas impresionantes que yo no había conocido acerca del Espíritu Santo. Y Dios también me llevaba al ministerio de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan hace un aclarante y dice: esperen, yo no soy la luz. Yo vine a dar testimonio de la luz. Yo vine a preparar el camino. La Biblia establece y aclara, y ojo aquí, que Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Y lo que Dios me estaba ministrando, que es muy poderoso, es que caminar bajo el poder del Espíritu Santo es conocer nuestra asignación. La asignación de Juan fue prepararle el camino a Jesús. La asignación de Argeli es adorar, y de Rihanna. ¿Por qué queremos que ellos hagan otra cosa si Dios lo construyó, si Dios lo hizo y le puso un don, le puso algo especial para que ellos hagan esa función? ¿Por qué yo quiero que ellos hagan otra cosa si Dios lo construyó con eso a ellos? La Biblia habla que la iglesia es un cuerpo, y para que el cuerpo funcione, cada parte debe estar conectada funcionalmente su asignación. Yo estaba desesperado cuando entré al Evangelio por conocer el Espíritu Santo, porque yo no entré, amado hermano, porque yo no tenía nada que hacer. Dios me llevó bajo muchos procesos. Dios me llevó, amado hermano, a entender esto. La opción de entregarle la vida a Dios siempre estuvo ahí como una opción, pero nunca tomé esa opción. Yo hice mis planes, hice todo lo que quise, pero la opción seguía vigente. Dios estaba esperando a que yo caminara con Él. Y llegó un punto, amado hermano, que yo le dije: esa opción que nunca tomé, que nunca accedí a ella, ahora yo quiero acceder. Lleno de miedo, sin saber cómo yo iba a poder caminar con Él. Y entendí, amado hermano, que esto no depende de nuestra fuerza. El apóstol Pablo hace una aclaración en Efesios capítulo 6, versículo 10, y dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Cuando el apóstol Pablo está hablando de este poder no recae, no emana, no se origina dentro de nosotros, sino en uno que venció la muerte, sino en uno que venció nuestros miedos. Hay tres cosas que usted, iglesia, tiene y tiene que reclamarlo. La Biblia dice que no tenemos un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tres poderes tenemos como iglesia. ¿Y quiere decir que en un momento uno de esos no nos fallen? Claro que sí. Podemos sentir temor, podemos dejar de amar, podemos dejar de controlar nuestro cuerpo, y ese dominio propio puede desaparecer por un momento. Pero ¿sabe qué pasa? Que ahí es donde la excelencia no es de nosotros, sino de Dios. Por eso Él le dijo al apóstol Pablo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles es que sentimos uno más fuerte que camina al lado de nosotros. Si fuéramos fuertes, no necesitáramos a Dios. Si tuviéramos ese poder dentro de nosotros, nadie estuviera aquí. Si ese poder fuera nuestro solamente y no dependiéramos de Él, no oráramos, no leyéramos la Biblia, no viniéramos aquí,
en la casa ni pensáramos en Él. Pero todos los que estamos aquí hemos reconocido una cosa, y es que había una sed dentro de nosotros, y como la samaritana se ha convertido en un manantial que salta para vida eterna. Y ese manantial a diario está saltando. Por eso hay que ir a la bienaventuranza. El sermón más poderoso que hizo el Señor Jesucristo fue el sermón del monte. Ningún filósofo, ningún escritor, ninguna persona ha podido reemplazar lo que ese Señor Jesucristo dijo en el monte. Y Él habla de personas que son bienaventuradas, de personas que son dichosas y felices. La palabra bienaventurado significa dichosos y feliz. Pero hay algo que Jesucristo dice, y me impresiona que Él empieza con esta primera bienaventuranza. ¿Por qué Jesús en el Sermón del Monte empieza con esto? Capítulo 5, versículo 3 del libro de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas personas han malinterpretado este texto. Piensan que Jesús estaba hablando de riquezas económicas. Jesús no estaba hablando ni de dinero en ese momento. Una persona pobre en espíritu es alguien que dice: yo necesito estar en la presencia de Dios, porque entre más le busco, más yo quiero de Él. Porque entre más siento su presencia, más le necesito. Porque no me sacio de Él, porque más quiero. Y quiero buscarle hoy y mañana quiero buscarle. Por eso la gente del mundo dice: esta gente es tan loca. Estaban anoche y míralo temprano el otro día. ¿Qué es lo que le pasa? Que hay una pobreza espiritual, que hay una dependencia de Él, que hay una necesidad que solamente Él nos la suple. Solo Él, solo Jesús, solo Él. Amado, a mí se me metió una fiebre por encontrar la presencia. 1 año y medio, casi 2 después de convertirme, dejé casi de dormir, solamente dormía como 2 horas. Oraba tanto a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, y empecé en oración a buscarle. A buscarle, sin saber que Dios era tan real. Abrí portales espirituales, empecé a escuchar voces, empecé a escuchar guianza, empezó el Espíritu Santo a tocarme. Y un día, cuando me estoy bañando, le había anhelado el bautizo del Espíritu Santo, me cae una gloria encima. Y mientras estoy lleno de jabón, amado hermano, escucho esa voz que me está hablando, pero empiezo a hablar en lengua. Y no lenguas inventadas, y no lenguas mecánicas. Yo ni estaba buscando eso en ese momento. Una persona me tocó, y fue el Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, ¿cómo es que ya no lloramos en su presencia? ¿Cómo es que venimos programados desde la casa, con un horario establecido, pensando en la cena que dejamos tapado para irnos? ¿Cómo es eso? Al Dios vivo y real, amado hermano. Al Dios que dio su único hijo por usted y por mí. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible esto? Un día me invitan a una iglesia, y cuando vengo, una pastora de Santiago, se llamaba Jessica, empezó a orar por mí y me dijo: aquel joven, venga. Cuando yo iba por el camino, caminando hacia donde ella, los pies empezaron a aflojarse, amado hermano, y yo empiezo a perder la fuerza de aquí. Amado, yo sé que quizá hay mucha gente que se tiran, pero yo, amado, iba para el suelo. Pero tenía tanta vergüenza porque apenas estaba iniciando en el Evangelio. Le dije: Señor, por favor, no me deje caer. Cosa de ignorancia, amado, de uno. Ignorancia de uno, amado hermano. Y cuando me voy acercando, esta mujer me toma la mano y empieza a orar sobre mí. Y empieza a profetizar. Amado, yo sentí algo que se activó dentro de mí.
Y sentí algo muy poderoso porque esta mujer me dijo: te veo orando a las 3 de la mañana, te veo clamando y Dios te ha levantado con una unción. Y yo empecé, amado hermano, a creer lo que Dios estaba diciendo de mí. Yo empecé a creer porque esa mujer no sabe nada de mi vida, no me conoce, nunca me había visto ni yo a ella. Y sucede algo maravilloso cuando llego a la casa, amado hermano. Hay un ventilador, un abanico grande de unos que venden en Ochoa, y está encendido. Amado hermano, yo estaba orando en la casa nuevamente, cuando empieza un fuego tan terrible en ambas manos al mismo tiempo, más caliente que cualquier carbón que usted pueda encontrar por ahí. Y empieza en una mano y en la otra. Y empieza ese ardor, llegó al término que yo, amado, miré a ver si había un fuego. No lo pude ver literalmente, pero mis manos se estaban quemando y tuve que entrar las manos en ese abanico que estaba encendido. Literalmente estaban mis manos encendidas en fuego. Aunque no veía el fuego, yo no aguantaba su gloria. Yo no aguantaba su presencia, porque el Dios que buscamos es real. Él está vivo, amado hermano. Él tiene poder. ¿Y por qué yo le digo esto a usted? ¿Por qué yo le digo esto? Porque Dios está buscando a alguien que crea en Él. Dios me habló, amado, de problemas de fe. A veces en nuestra vida hay problemas de fe. ¿Cómo vamos a caminar bajo el poder del Espíritu Santo si a menudo estamos dudando de que Dios nos ama? ¿Cómo podemos caminar bajo ese poder si no creemos que Él nos ama? Y estamos diciendo: ¿será que Dios me ama todavía? Como que si fue una decisión por emoción que Dios tomó y decidió amarlo un día a usted, hoy sí, pero mañana no. Esos somos usted y yo, amado hermano, que somos así. Dios no es así. Dios hizo algo para siempre. Lo que Él hizo marcó toda la historia. Él envió a su Hijo por usted y por mí. Él te amaba antes de tu nacer, después de tu nacimiento, ahora y por toda la eternidad. Juan no fue asignado a hacer milagros, porque si Juan hacía milagros, el pueblo se podía confundir y podían pensar que Él era el Cristo. Por eso Juan no hizo milagros. Pero como Juan no hizo milagros y fue a anunciar a Jesucristo, cuando está en la cárcel encerrado, él duda de que sea Jesús. Y empieza a preguntar: ¿será Él el Cristo? Jesús le dijo: dile que los cojos andan, los ciegos ven. Jesús lo que estaba diciendo: dile que yo ando bajo el poder del Espíritu Santo. Para que Juan no dudara. Amado, no dude de que Dios le llamó a usted. No dude. Caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Dios, yo sé que aquí hay gente que le han orado a Dios y han accedido a dimensiones, han accedido a lugares espirituales y quizá tienen un tiempo que no llegan ahí otra vez, pero usted está pensando que ya esa experiencia se terminó y que no va a suceder nada. La Biblia nuestra dice, amado hermano, que nosotros vamos de victoria en victoria, amado hermano, y que esta leve, momentánea tribulación va a producir un eterno y más excelente peso de gloria. Es necesario, amado hermano, que memoricemos y recordemos esas experiencias. ¿Por qué yo le estoy contando esto aquí? Yo no vine a hablar de mí, amado hermano. Simplemente yo quiero que usted entienda que como yo viví algo, como yo he vivido un momento, usted lo ha vivido también. Y tengo que llevarte a ese lugar. Tengo que llevarte a ese momento donde Él te sanó, donde los médicos decían ya no hay nada que hacer. Tengo que llevarte donde había la depresión, te estaba atacando, donde el diablo te decía quítate la vida, pero vino Él con su poder, te libertó y hoy estás aquí. Tengo que llevarte ahí, amado hermano. Tengo que llevarte a ese momento
donde muchos te rechazaron, donde personas quizás se fueron de tu vida, de tu lado, pero Él te dijo, aunque padre y madre te dejaren, con todo y eso, yo te recojo. Amado hermano, quiero resaltar que el encuentro personal es necesario con el Señor, es necesario con el Espíritu Santo. Yo amo a Pedro, amado hermano, ese personaje de Pedro a mí me fascina. Usted tiene que ser, escuche aquí, ojo aquí, en el buen término, un poquito loco y atrevido con Dios. Jesús solamente le dijo 3 letras a Pedro: ven. Y este hombre nunca había caminado sobre las aguas. Ni su papá, ni su abuelo, ni él, ninguno de sus compañeros que pescaban habían caminado. Pero él escuchó la voz de Jesús. Y como Jesús le dijo, ven, Pedro fue y empezó a caminar sobre las aguas. Caminar sobre el Espíritu Santo es creerle a Dios. Amado, es interesante porque aunque Pedro era loco para tomar decisiones, no era un loquito cualquiera. Este Pedro se le reveló la ley y la gracia. Moisés representaba la ley, Jesús la gracia, pero también lo profético que era Elías en la transfiguración. Este hombre tuvo un encuentro tan poderoso que él dijo lo siguiente. Él dijo, vamos a hacer 3 chozas, vamos a quedarnos aquí. Yo no había experimentado una dimensión así. Yo nunca había visto esto. Vamos a quedarnos en este lugar. Amado, cuando usted tiene una experiencia con el Espíritu Santo, cuando usted accede, porque ya Pedro venía marcado bajo una gloria, empiezas a parecerte a Jesús aunque quieras negarlo. Él lo quiso negar, pero dice la Biblia, es que la gente empezó a decir, pero es que tú te pareces a Él, tú hablas como Él. ¿Sabes qué Pedro tuvo que hacer para poder limpiarse? Empezó a maldecir, a injuriar. Nosotros, para poder desligarnos de que somos cristianos, a veces adoptamos una conducta del mundo o de otra persona. Pedro lo hizo, lo vivió. Pero amado, tengo algo que decirle. Aunque queramos ocultarnos, aunque queramos decir que no hemos vivido experiencia con Él, aunque queramos, amado, fingir, ya hubo un encuentro. Y si no lo ha visto, hoy habrá un encuentro más poderoso con Dios en tu vida. ¿Cuántos creen eso aquí hoy? Amado, es necesario caminar bajo el poder. La palabra poder, ¿qué significa poder? La palabra poder, amado hermano, significa dunamis. Viene del griego dunamis, que significa dinamita. Usted sabe lo que es una dinamita, ¿verdad? Usted sabe que cuando estaban construyendo esta presa, utilizaban dinamita para explotar esos muros grandes, esas piedras grandes. ¿Cuántos están aquí? Yo vine a decirte hoy que el dunamis, que la dinamita del poder de Dios va a derribar muros. Va a explotar piedras que tú no podías explotar. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, el poder de Dios vendrá sobre tu vida a explotar eso que te estaba quitando esa conexión directa con el Padre. Eso que te impedía del milagro. Por eso Jesús le dijo a Marta, Marta, espérate, quítame la piedra de ahí. Porque para que Lázaro escuchara, la piedra tenía que ser removida. Hay piedras que tienen que ser removidas, amado hermano. Jesús lo que le estaba diciendo a tu hermano, yo te lo resucito, pero esa piedra me la quitas tú, por favor. La piedra la quitas tú. Yo me encargo de resucitártelo, pero tú eres quien me va a quitar esa piedra.
Amado hermano, ¿por qué quise navegar sobre diferentes escenarios en la Biblia? ¿Por qué quise, amado hermano, hacer un sermón temático como se le conoce teológicamente? ¿Por qué lo hice así? No es positivo. Aleluya. Porque todos los hombres de la Biblia que tuvieron un encuentro con Jesús caminaron bajo el poder del Espíritu Santo. Moisés caminó bajo una dimensión muy poderosa. También Elías caminó sobre una dimensión que hizo descender el fuego del cielo, que resucitó a un niño. Dos cosas: reconocer cuál es nuestro llamado y caminar en eso. Segundo,